En esta fecha tan Señores, buenas tardes, buenos días y buenas recordamos noches y a rendimos los que nos ven honores alrededor del mundo. a Esto es sus Toma la Calle memorias, TV. a Estamos sus en estos momentos historias, en y el también cementerio El Ángel, acompañamos a sus familias al que frente están del aquí monumento, presentes ¿no? en a este los acto mártires tan de importante. Uchuracay. Por eso En este quiero día del invitar periodista a la a señora nivel Eudocia nacional, Reynoso, a la señora no se Alcira olvida, ¿no? Velázquez, que son Ese familiares de mártires de fatídico Uchuracay, 26 de enero y a del Charmelí año Bustíos, hija 83, de Hugo Bustíos, en las cuales para por la que violencia presenten la ofrenda junto con nuestro compañero terrorista, Filemón ¿no? Medina de Panamá y nuestra Hubo unas compañera bajas Silvia Quevedo de Tarapoto. civiles que Les practicaban invitamos periodismo a que puedan acompañar en este acto de presentar la ofrenda, esos y también años, a nuestra de compañera violencia no se presidenta tienen que Zuliana olvidar. Lain. Y nuestros hermanos periodistas acá presentes, mayormente la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, están presentes acá Bueno, ahí estamos viendo a para deudas, tener memoria. de estos 8 periodistas que fueron cruelmente asesinados, ¿no? Acribillados en la época del terrorismo del año 1983. En estos momentos estamos viendo que está su monumento en representación a los mártires del periodismo en el Perú. Recordemos que el evento, la masacre de Uchuracay, es el lugar donde 8 periodistas fueron... ¡Mártires de Uchuracay! ¡Presente! ¡Jaime Ayala! ¡Presente! ¡Hugo Bustíos! ¡Presente! ¡Pedro Yauri! ¡Presente! ¡Leis Alfaro! ¡Presente! ¡Ley Loré! ¡Presente! ¡Bárbara de Aquiles! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Aplausos para sus memorias! ¡Presente! Jorge Cancelano. ¡Presente! Eduardo de la Pinela. ¡Presente! Amador García. ¡Presente! Pedro Sánchez. ¡Presente! Jorge Luis Mendívil. ¡Presente! Gavilán. ¡Presente! Gil Fante. ¡Presente! Ahora. ¡Y siempre! Ahora. ¡Y siempre! Ahora queremos invitar a una colega periodista en esta jornada, que también es familiar de uno de nuestros casos emblemáticos, a nuestra colega Charmelí Bustíos, para que pueda compartirnos sus reflexiones en esta fecha, recordando a todos nuestros mártires. Colegas todos, me siento muy honrada de poder estar aquí. Es la primera vez que vengo, las circunstancias me permiten estar acá, gracias a Zuliana Lainez y a Renzo Chávez, en una fecha tan importante como es el Día del Periodista. Y si hay algo que nos invita los últimos acontecimientos, es que nuestros periodistas tenemos que recuperar nuestra esencia y nuestra razón de por qué estamos aquí. Y esto es muy simbólico. Justamente los periodistas de Uchuracay, los mártires de Uchuracay, nos invitan a volver a nuestro origen, a nuestra raíz, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y que realmente podamos recuperar nuestro rol como periodistas, que no debe ser arrebatado ni por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque nos debemos a una comunidad, a un pueblo, a una nación que espera mucho de nosotros. Y justamente en la homilía de hoy hacían hincapié a los periodistas de investigación, porque justamente necesitamos periodistas de investigación, porque necesitamos sanar nuestra sociedad, sanar aquellos poderes que están tan contaminados a raíz de la corrupción, de la mentira, de que realmente está de espaldas. Y un periodista nunca debe estar de espaldas a su realidad, sino tiene que estar de cara, de frente, porque es por eso a ellos es que nos debemos, a esa comunidad que espera mucho por nosotros. Simplemente es recuperar nuestro periodismo con dignidad y hacer honor a la verdad, que es lo que nos trae aquí. Y realmente cumplir nuestro rol de periodistas como corresponde, seguir luchando por la verdad, por la justicia, por la memoria, que es algo que nos llama en todo momento. El caso de papá, Hugo Bustíos Saavedra, ya tiene una sentencia que ahora está a la espera de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y uno hace un
un balance y dice 34 años después, ¿no? ¿Qué nos dice esos años de la justicia? Nos dice mucho, ¿no? Entonces alguien me decía, ¿será posible que los familiares que han perdido recientemente a sus seres queridos tengan que esperar 34 años más? No deben de esperar. Y ese es un llamado al Poder Judicial, que tiene que oír, escuchar y ser más empáticos y estar en honor a la verdad. Porque jueces honestos los hay. No podemos dejar que los jueces están en el otro lado de la acera contaminen todo el Poder Judicial. No, jueces honestos los hay. Y quienes quieren cumplir su rol los hay. Así como en la Iglesia Católica, como hemos escuchado hoy, también hay padres, hay sacerdotes, hay obispos que están luchando contra toda esa corrupción. Entonces nuestro rol siempre debe estar del lado de la verdad, no del lado de la oscuridad. Los periodistas tenemos que cumplir nuestro papel como corresponde. Y a eso es, invitar a volver a nuestro origen. Nuestro origen nos dice mucho este mausoleo de los periodistas de Uchurajal, por qué estuvieron, dónde fueron y qué fue lo que pasó con ellos. Y es honrando la verdad y es al lado del camino correcto que siempre debemos estar como periodistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Charmelí. Saludos, Y Kawai, ahora saludos. queremos invitar a nuestro compañero Filemón Medina, representante e integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas. Compañeros y compañeras, no deja de llamarnos a la reflexión la fecha, y con las palabras de Charmelí todavía nos llama mayor a la reflexión. Porque en este mausoleo se señala que murieron los compañeros por la verdad, buscando la verdad, y por ello lucharemos en la búsqueda de esa verdad. Y es que los profesionales del periodismo somos esa última esperanza que tienen los pueblos de América Latina y el Caribe por enderezar el rumbo que satisfaga las necesidades de una población olvidada por los distintos gobiernos. Y esa esperanza la encontramos precisamente en estos escenarios de reivindicación del periodismo latinoamericano. En Panamá tenemos una frase para recordar a nuestros mártires. Decimos que los mártires no se lloran, sino que se imitan en el combate. Y en el ámbito profesional nuestro tenemos que imitar ese ejemplo de lucha, ese ejemplo de la búsqueda por la verdad, de ese compromiso social y humano que los periodistas comprometidos tenemos para con nuestro pueblo. Desde esa perspectiva, amigos y amigas, es que saludamos el Día del Periodista en Perú, invitando a esa reflexión que nos invoca este monumento, este mausoleo, y que nos recuerda la compañera Charmelí. Y decirles pues que desde la Federación Internacional de Periodistas esa solidaridad nunca va a estar ausente. Siempre vamos a estar acompañando todos los esfuerzos de lucha y de reivindicación social de las organizaciones afiliadas a la FIP, en este caso muy particular a la organización Asociación Nacional de Periodistas del Perú, con quien nos une un lazo fraternal y de mucho cariño y aprecio. Felicidades en esta fecha y no olvidemos que sin luchas no hay victoria. Agradecemos a nuestro compañero Filemón Medina y ahora queremos invitar a nuestra compañera presidenta nacional, Zuliana Lainez, para que nos comparta sus reflexiones. Compañeras, compañeros, querida Charmelí, querida Alcira, querida Eudocia, a nuestros compañeros y compañeras de América Latina, de manera puntual de Panamá, que nos acompañan en esta actividad, a los periodistas de regiones, ¿no?, que también están aquí
a Charo, a Mari, a Sandra, ¿no? A Juan Carlos. Tenemos, sin querer, la expresión de la costa, la sierra y la selva aquí en este acto. Y eso habla de la identidad nacional y diversa que tiene nuestra organización. Y estamos aquí un día del periodista porque no los hemos olvidado. Y porque no los vamos a olvidar, pero porque no es solo un tema de memoria, es también un tema de compromiso en búsqueda de la verdad. Lo decía hace un momento Charmelí, estamos muy cerquita de confirmar justicia en el caso Bustíos. El caso Churajay está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otros casos, como el de Jaime Ayala, el de Melissa Alfaro, están ahora en proceso de judicialización, en audiencias orales. Y ese es el trabajo que tiene un gremio. Un día del periodista es una fecha para reflexionar, para reencontrarnos, para marcar la brújula de lo que es el trabajo de todo periodista. Y lo hemos dicho en el mensaje institucional por la fecha, son tiempos muy difíciles para el periodismo. A mí no me gusta comparar épocas en la historia, porque uno podría decir, mira, entre el 80 y el 2000 asesinaban periodistas, desaparecían periodistas, pero estos también son tiempos recios, ¿no? Son tiempos en los que los perdigones hacia la integridad que han podido terminar con el crimen de algún colega han estado ahí hace algunos meses. O sea, no estamos hablando de hace 10, 20, 30, 40 años. Estamos hablando de hace 9 meses, ¿no? 8, 9 meses hemos tenido colegas como Aldair Mejía, impactado por un perdigón en la pierna derecha, haciendo su trabajo, haciendo cobertura en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, 2 meses sin poder volver a actividad periodística. Y nos ha tocado ese otro tipo de agresión que es mucho más difícil de contener por la sutileza que puede traer, ¿no? Ante un asesinato todo el mundo va, ante una legislación que puede ser represiva, a veces la gente tarda en entender la magnitud que eso puede tener en la actividad periodística. Y en este país ha tocado batallar contra la ley Mordaza. En un país donde es común que se lleven periodistas a tribunales, querer aumentar las penas por difamación es un ataque frontal a nuestra actividad, ¿no? Es quererte imponer una mordaza, pero a través del ordenamiento legal, o que te quiera proponer el Ejecutivo un protocolo para decir cómo te vas a mover. Un político le va a decir a un periodista en qué lugar se tiene que parar en la cobertura a una protesta para poder hacer una protesta. Y además ese protocolo era más grave todavía en su versión original, en la primera, en la que puso sobre la mesa el Ministerio del Interior, porque lo que te decían es, no entrevistes manifestantes, porque si los entrevistas, corres riesgo que te puedan agredir. O sea, ¿cómo creen de que vamos a cautelar actividad periodística con un nivel de restricción que te lleva a no poder hablar con uno de los actores básicos en medio de una protesta social? Y ahora último, el pedido de facultades al legislativo, que lo que quería era directamente criminalizar actividad periodística. Ese es el contexto en el que nos encuentra este 1 de octubre, ¿no? Un contexto agotador, porque no ha habido pausa, es mes tras mes teniendo que estar alertas, porque el último pedido de facultades estaba muy camuflado, ¿no? Si no veías qué era lo que querían tipificar, probablemente hubiera pasado, lo hubieran aprobado, y tendrían un arma más para intentar silenciar a quienes están en primera línea, especialmente en regiones, ¿no? Y toca eso, ¿no? Es agotador, por supuesto. ¿Qué les voy a hablar de agotamiento y cansancio a quienes llevan 30 años peleando por justicia, y más de 30 años en el caso de Uchurajay, más de 4 décadas? Pero eso es lo que nos toca, compañeros y compañeras, como periodistas y sobre todo como instituciones de prensa. Yo no quería, le escuchaba a Charmelí, a Filemón también, y le escuchaba a varios colegas esta mañana, de sí, son tiempos duros, pero también el 1 de octubre tiene que ser una fecha para que como periodistas veamos dónde estamos fallando. Porque son tiempos duros en los que como sector estamos solos, porque la ciudadanía desconfía del trabajo que hacen los periodistas. Los niveles de desconfianza, y no voy a decir que sea solo un fenómeno de Perú, los colegas de Panamá están aquí. O sea, el grado de desconfianza que hay entre la ciudadanía y el periodismo es profundo. Y hay que pensar, no hay que ser muy soberbios para creer que solo son campañas de estigmatización, hay que pensar que estamos haciendo mal, ¿no? Hay que volver a las lecciones que nos legaron los colegas de Uchurajay, pero también un Jaime Ayala muy jovencito. Jaime Ayala era un periodista que murió joven,
¿no? Denunciando infantería de marina, desapariciones, el caso de Hugo, el caso de Melissa, ¿no? También joven, estudiante de periodismo en Bausate y Mesa. Hay que volver a eso, al sentido que le dieron al periodismo, y nos toca autocrítica, ¿no? Nos toca saber, somos seres humanos, podemos equivocarnos, ¿no? O sea, ¿qué tanta soberbia hay para no reconocer un error, una equivocación? O para también desde esas unidades de investigación, desde ese reporterismo de calle, confrontar los intereses que hay en muchas empresas de comunicación. Al final, nosotros siempre decimos, nosotros somos trabajadores y trabajadoras de los medios, no somos los dueños de los medios, ¿no? Y hay colegas que en las grandes estructuras mediáticas también llevan sus batallas internas. Por eso es que la generalización muchas veces de decir, todo el periodista del IME es malo, no es tan así, ¿no? Hay colegas que también la luchan y la batallan por sacar cosas hacia el interno y son como nosotros, es un de tú a tú, ¿no? Lo que pasa es que los intereses del empresariado mediático muchas veces están alineados a los intereses de quienes concentran el poder político. Pero nosotros somos trabajadores y trabajadoras de la prensa y esa es la naturaleza y el sentido que hay que reivindicar en una fecha como esta. Yo solamente, compañeros y compañeras, porque la ANP no lo hace este año, lo hace siempre, no viene aquí solo los 26 de enero, ¿no? Nosotros no recordamos a los mártires solo en las fechas emblemáticas. Siempre venimos los días del periodista aquí a los mártires de Churajay, porque quizás es un jalón de realidad para decir, estos compañeros dejaron la vida por la búsqueda de la verdad, ¿no? No hagamos tan superficial el periodismo, porque el periodismo no va de superficialidades, ¿no? Hay gente que en este país se ha dejado la vida, hay familias que aún los lloran, que aún claman por justicia, y en esa misma actividad estamos nosotros y nosotras. Yo solo quería terminar con estas dos cosas que están en el mausoleo, que de hecho son la corroboración de una verdad, pero también un profundo compromiso, ¿no? Dice, por la verdad murieron. Y es eso, ellos murieron por la verdad, además de los otros mártires del periodismo peruano. Pero ahí también hay un profundo compromiso, y dice, por la verdad lucharemos. Y eso es algo que como periodistas, seamos peruanos, seamos panameños, seamos mexicanos, de donde seamos, el periodismo, porque la lucha es una, compañeros y compañeras, tiene que hacer eso, tiene que luchar por la verdad. Y no solo la verdad en los crímenes de nuestros colegas, sino la verdad de los hechos, que tiene que ser la brújula que marque nuestra actividad. Así que un abrazo fraterno y reivindicativo en este Día del Periodista y el compromiso de la ANP de estar con ustedes, como familiares, pero también con nuestros colegas de las regiones, también con el movimiento sindical latinoamericano, porque esa es nuestra razón de ser. Así que un abrazo fraterno y feliz y reivindicativo Día del Periodista. ANP. Palabra de la señora Yuriarte. Bien, compañeras y compañeros, para culminar esta importante romería en este Día del Periodista, ya nuestra compañera presidenta ha relatado las circunstancias que vivimos. Vamos a hacer memoria arengando los nombres de nuestros mártires, de nuestros casos emblemáticos, y en sus memorias también a los 64 periodistas asesinados, desaparecidos entre 1980 y la actualidad. Willy Reto. Presente. Jorge Sedano. Presente. Eduardo de la Piniela. Presente. Amador García. Presente. Pedro Sánchez. Presente. Jorge Luis Mendivi. Presente. Félix Gavilán. Presente. Octavio Infante. Presente. Jaime Ayala. Presente. Hugo Bustíos. Presente. Bárbara de Aquile. Presente. Pedro Yauri. Presente. Melissa Alfaro. Presente. Cirilo Oré. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. ANP. 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 Bien, compañeras y compañeros, les invitamos para la foto final, no sin antes recordar que el programa de actividades de la Asociación Nacional de Periodistas continúa mañana a las 5 de la tarde, que vamos a tener un conversatorio allá en nuestra sede institucional. Les invitamos a que nos puedan acompañar para la foto de rigor en esta fecha. Amigos y amigas de la Asociación Nacional de Periodistas Perú, compañeros, compañeras, servicio diferente para todo el país. Bueno, señores, bienvenidos a Toma en la Calle TV en directo desde el Cementerio El Ángel, donde estamos ante la icónica piedra, ¿no?, que lanzaron
que pusieron ahí en honor a los mártires de Uchuracay, los cuales en su tiempo, en los duros tiempos del terrorismo, en los años 80, fueron víctimas, ¿no?, de la violencia, que nos hace recordar de que en estos tiempos el periodismo actual, ¿no?, debería aprender de estos periodistas anteriores que daban la vida por la profesión, cosa que mucho, como dice, ¿no?, la señora, ¿no?, la líder de la ANP, dice de que ya muchas cosas se han perdido y que tenemos que volver a las bases, ¿no?, ante la obvia desconfianza de la ciudadanía, ¿no?, al periodismo en general. Bueno, vamos a acompañar acá a los compañeros de la RNPP. Para la Red Nacional de Prensa de Provincias, a ver si nos permites unas pequeñas palabras, por favor. Hemos visto tu mensaje también muy elocuente, sobre todo por la situación que se ha pasado, que ha pasado, ¿no?, hace 40, 30 años con los temas de los mártires de Uchuracay, con Hugo Bustillos, entre otros. Pero también has hecho a colación con respecto a lo que se está suscitando en estos momentos. Has sido muy clara tú, ¿no? Si bien son épocas diferentes, pero en estos momentos no hay una total libertad de expresión. ¿Tú crees que es así? Sí, absolutamente. Hemos dicho que el periodismo está bajo asedio, ¿no? O sea, ni siquiera se trata de recortes temporales o de afectaciones aisladas. Lo que estamos viviendo, además, está marcado por algo que viene de los casos que mencionábamos de hace 30, 40 años, que es la impunidad. Aquí, dentro de muy poquito, será un año de varias agresiones graves a nuestros colegas. Yo mencionaba una porque posiblemente por la dimensión y las consecuencias que tuvo el impacto de Perdigón en Aldair Mejía, sea de las situaciones que lo ha mantenido a un colega fuera de su actividad por más tiempo, pero han habido detenciones durante la cobertura de protesta, además colegas que han perdido libertad, más de 30 horas en la incursión de San Marcos, 3 de ellos, y que el tema finalmente fue archivado, ¿no? Lo que demuestra que ellos no estaban involucrados en ningún delito, pero ¿quién les quita el estigma a los colegas, el tener que ver vulnerado su derecho al libre tránsito y a la actividad periodística? Porque, ojo, estos 3 colegas estaban haciendo cobertura, no en San Marcos, venían haciendo cobertura varios días antes en Lima, porque habían venido, como es natural, con las delegaciones que se trasladaron de Puno hacia Lima, y luego las arremetidas desde el Congreso, la posibilidad de criminalizar la actividad periodística a partir de la generación de una nueva figura penal que criminalizaría directamente a quienes, según el Estado, incita a los disturbios y a la violencia. Eso nos habla de un panorama muy adverso para actividad periodística, además de otras situaciones que tenemos registradas en las que las fiscalías de prevención del delito con absoluta impunidad le piden a medios locales que den listados de entrevistados. Eso es inaudito en una democracia y un día como hoy hay que recordárselo a quienes gobiernan este país. Zuliana, acabas de hacer también hablar sobre, haciendo una especie de mea culpa también, ¿no? La situación, porque si bien es cierto la agresión hacia los periodistas, los comunicadores, se está viendo, pero no vemos el respaldo de la población. En una de las entrevistas, César Hildebrand dijo, ¿no? Con Rosana Canedo, si no me equivoco, en una entrevista hace muchos años, él dijo que muchos periodistas están dejando de ser periodistas y se están convirtiendo en empleados, ¿no? Justo hablabas de los dueños de estos medios de comunicación. Sí, a ver, una cosa que no podemos negar es que hay una profunda desconfianza de la ciudadanía, y esta desconfianza no se puede atribuir porque algunos miran una partecita de la foto y dicen:
bueno, es por todo el discurso estigmatizante que se ha podido vivir. No es solo eso, o sea, recordemos que los medios de comunicación, especialmente las grandes corporaciones mediáticas, tuvieron un papel lamentable durante la última cobertura electoral. Luego se compraron el discurso del fraude, fueron muy activos en imponer una narrativa que luego se demostró que era absolutamente falsa. Y luego todo el proceso de estigmatización en las propias protestas, ¿no? Sin embargo, muchas veces hemos dicho de que la respuesta a esa mala actuación de los medios no se resuelve agrediendo a un periodista en la calle. A veces el periodista, que es el trabajador del medio, es el que paga los platos rotos en medio de una cobertura. Y siempre recordamos que ellos son trabajadores. Algunos tienen batallas internas, los conocemos, muchos son afiliados al gremio. Y sabemos que hay un pulso muy fuerte dentro de los medios de comunicación que probablemente produce cosas como las que hemos visto hace algunas semanas en Latina, ¿no? Uno puede ser muy crítico con la cobertura de antes y la de hoy, quizás de Latina, pero la unidad de investigación de Latina también es la que hizo público el acta que demuestra que el señor Otárola se reunió cuando era ministro de Defensa con los altos mandos del Comando Conjunto, ¿no? Y es un medio de comunicación de alcance nacional que criticamos por la cobertura, pero que también tiene a sus periodistas en la unidad de investigación haciendo presión para que este tipo de denuncias salgan. Otárola luego ha dicho que era un error de transcripción, pero ahí está el acta, ¿no? Y ahí está el acta que le genera responsabilidad directa en las órdenes que se dieron durante la represión en las protestas sociales. Sin embargo, también, y creo que eso es bueno recalcarlo un día al periodista, son muchos años ya los que hacemos llamados e invocaciones y exhortaciones a revisar la conducta ética que tienen los medios de comunicación y que tenemos como periodistas, ¿no? O sea, un periodista no porque sea un trabajador va a hipotecar tampoco su conciencia y su pluma por los intereses de un medio, y lo hemos visto en el proceso electoral. Hay periodistas que han salido de medios porque no sentían que su lucha interna estuviera dando resultados. Juliana, conociendo el poder que tienen estos medios de comunicación masivos, ¿crees que exista el periodismo independiente? Pero por supuesto que existe el periodismo independiente. ¿Puedes comentar en qué medios podemos encontrar? Sí, por supuesto. A ver, hay expresiones desde nacionales hasta expresiones regionales, ¿no? Hay periodismo independiente en plataformas digitales, desde Epicentro, Ojo Público, como que podemos o no podemos estar de acuerdo con sus líneas, pero que son periodismo que no responde a patrones y a un alineamiento de intereses de dueños de medios. Porque ¿qué opinas acerca de la prensa alternativa? ¿Crees que la prensa alternativa es independiente? A ver, yo tengo una percepción puntual porque siento que hay varios tipos de prensa alternativa, ¿no? Primero, y esto como presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas lo he dicho siempre, en este país cualquier persona tiene derecho, y defendemos ese derecho, de hacer uso de su libertad de expresión y de su derecho a opinar y a la libertad de pensamiento, y eso es válido. Para nosotros la actividad periodística no está restringida a quien tiene un cartón que le acredite estudiar periodismo o a quien pertenezca a una institución. O sea que bienvenidas todas las expresiones de periodismo. ¿Consideras que hay buenos periodistas en la prensa alternativa? Sí. No caigo en la generalidad, ojo, porque ahí voy. Consideramos que hay un matiz de expresiones en la prensa alternativa, y que de hecho para nosotros es más, en muchos casos, es más un ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de opinión que necesariamente a periodismo. Porque también hay mucha prensa alternativa bastante propagandística, ¿no? Entonces hay que saber distinguir lo que es el periodismo, lo que son los principios básicos del periodismo, y lo que es propaganda, que es muy legítimo, ojo, yo no lo estoy censurando, al contrario, bienvenidos, y que existan más expresiones así, pero no hay que olvidarnos de los principios básicos del periodismo. Y cuando un periodista está haciendo cobertura, está haciendo esto, está haciendo cobertura, pero yo no puedo ir y decir estoy haciendo prensa y estoy filmando 5 minutos y luego estoy activando en la protesta. Tenemos todo el derecho a activar en la protesta, pero en ese momento no nos identifiquemos como periodistas. Esas son líneas que no se pueden cruzar y que de hecho hay algunos casos en los que lo hemos visto, ¿no? Y creo que eso también entra en la autocrítica, ¿no? O sea, creo que entra en la autocrítica, que es absolutamente necesario en el ecosistema de medios. Hemos hablado bastante del tema de la ética, ¿no? De la ética, sabemos también que existen los llamados fake news, ¿no? Las noticias falsas. Tú como presidenta, ¿no? Con la experiencia que tienes,
a la comunidad, ¿cómo le dirías que pueda reconocer estas noticias falsas, ¿no? Y que pueda identificar a los buenos periodistas y estos canales y estos medios que se encuentran a través de las redes sociales para informarse, ¿no? ¿Cómo ellos pueden reconocer? Eso es clave, porque reconocer las noticias falsas no es solo una lucha que tienen que librar los periodistas, la perdemos, ¿no? Porque las máquinas de desinformación que hay son tremendas, nos rebasarían. Lo que necesitamos es sumar a la ciudadanía en esto. Y nosotros ahí acompañamos una propuesta que desde hace mucho tiempo tienen varias instituciones y la han aplicado en otros países, que es trabajar en alfabetización mediática. O sea, el tema de alfabetización mediática tiene que enseñarse desde la educación primaria, que así como uno como periodista tiene técnicas, ¿no? Si te llega algo muy escandaloso, corroboras, googleas cosas, vas a las fuentes, rigor, rigor, rigor. ¿Qué puede ser un ciudadano, no? O sea, mínimamente, si te llega una información, no es darle reenviar, es corroborar. Además, si las noticias falsas siempre tienen un perfil que son mucho más escandalosas, tienen improbabilidad en la lógica. No sé, si digo hoy cayó un meteorito en el cementerio del Ángel, probablemente lo contraste porque no me la crea de primero, ¿no? Pero ese es un ejercicio que hay que trabajar con la ciudadanía y nosotros creemos que eso pasa por hacer alfabetización mediática, porque los alumnos de primaria y de secundaria aprendan a reconocer desinformación y que esto se convierta en una práctica en la que todos, ciudadanía y periodistas, empecemos a batallar contra la desinformación, que no es casual, es intencional. Hay maquinarias desde el orden político, económico, generando estas fake news y la batalla no la vamos a ganar solo los periodistas. Hay que enseñarle a los niños desde la escuela a reconocer noticias falsas, porque es algo con lo que van a tener que convivir el resto de su vida, desgraciadamente. Así es. Juliana, el día de hoy es un día muy importante, ¿no? Que estamos conmemorando estos seres que han entregado su vida en búsqueda de la verdad. Quiero aprovechar este espacio para que también puedas indicarle a la población que existen periodistas serios que buscan la verdad y que ellos solamente tienen que saber identificar estos trabajos. Sí, absolutamente. Hay gente que se sigue jugando la vida por hacer periodismo. Nosotros conocemos colegas que hasta hoy denuncian a grandes mafias en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales y que están solos, porque además en regiones el periodismo es hiper más precarizado que lo que podemos ver en Lima. Lo vimos en la pandemia, colegas que tenían mascarillas de tela porque no había forma de que puedan tener equipos de protección personal más sofisticado. Esos periodistas siguen dando batalla. Nosotros a diario vemos casos de periodistas que son hostilizados, amenazados, y esa es la gente que se la juega por buscar y por contar la verdad, por hacer que la gente ejercite su derecho a la información. Hay buen periodismo. Recordemos, con toda la carga crítica que podemos poner, yo a la ciudadanía siempre le pregunto, ¿de dónde salieron las últimas denuncias de corrupción? ¿De dónde salieron lo de los mochasueldos, las compras irregulares en Palacio, el famoso tema de los cupcakes, los malos, lo de la tesis de la fiscal de la Nación y demás? No salió del Ministerio Público, salió del periodismo, ¿no? Entonces, así como hay malos jueces, malos ingenieros, malos abogados, hay malos periodistas, y contra ellos es que tenemos que batallar cotidianamente deslindando esas prácticas que no son periodismo, pero también hay periodistas buenos y hay periodistas que se juegan la integridad. Estos periodistas buenos son los periodistas que se mantienen como en la sombra, porque son los periodistas de investigación que muchas veces no dan la cara, pero son aquellos que están buscando y recabando datos. Sí, porque además también cuidan su integridad, ¿no? Hay denuncias que ponen en riesgo tu integridad. Los periodistas de investigación suelen ser muy perfil bajo, además históricamente lo han sido, y son los que más contribuyen a fortalecer institucionalidad democrática. En este momento, si no fuera por el periodismo, probablemente todos esos casos de corrupción estarían normalizados, porque estamos en una situación en que la institucionalidad en este país está tomada. El Ministerio Público no persigue el delito, muchas veces se ve presionado justamente por los reflectores que le pone la prensa a este tipo de denuncias. El día de hoy salió publicado en el diario El Peruano acerca de la criminalización que se le está dando a los periodistas con esta facultad que le ha dado el Congreso de la República al Ejecutivo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es la seguridad que tú podrías dar a aquellos periodistas que quizás están en provincias cubriendo manifestaciones y que no saben cuál va a ser el futuro de si es que se podría censurar su trabajo? Bueno, nosotros creemos que valió mucho dar una alerta a tiempo. De hecho, el pedido original de facultades del Ejecutivo era terrible, buscaba crear un nuevo tipo legal para criminalizar a los periodistas que, usando medios
según ellos, incitaran a la violencia, a los disturbios. Siempre decíamos, ¿quién va a definir eso? ¿Un fiscal, un juez? Pero la alerta que se dio a tiempo logró que no neutralizar completamente el riesgo, porque, ojo, están corriendo los 90 días, hay que estar vigilantes de si utilizan esta facultad. Pero lo que sí permitió fue ponerle un mini candado, ¿no? O sea, darle una vueltita al candado, y no lo hicieron por conciencia los congresistas, por supuesto, lo hicieron más por todo el escándalo público que se hizo, porque iba a quedar claro de que iban a criminalizar, iban a dar el instrumento ideal para que el Ejecutivo criminalice a los periodistas, y lo que se logró decir es: te doy facultades para modificar el Código Penal, pero no puedes criminalizar libertades informativas. ¿Crees que este intento de censura o censura afirmaría que el gobierno actual es una dictadura? Yo me atrevería a decir que el gobierno actual es un gobierno autoritario que ha violado derechos humanos, ¿no? O sea, yo eso lo puedo decir con absoluta coherencia. Probablemente en una dictadura yo no podría hacer esto, quizás ni siquiera podría declarar ante la prensa de una manera crítica, porque las dictaduras lamentablemente nos han demostrado en ese país que tienen esta naturaleza, pero vamos muy cerquita, y yo sí a lo que me atrevo es a decir que tenemos un régimen autoritario que ha llevado adelante ejecuciones extrajudiciales, tal cual lo han acreditado misiones internacionales que han venido al país, y a los periodistas lo que nos toca es seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Construyendo ciudadanía. Muchas gracias, Juliana, por tus palabras, gracias por estas declaraciones. Claro, muchas gracias. Vamos a conversar ahora con el representante. Señora Juliana, una última preguntita nomás, estaba muy interesante. Ya. Sí, acá para Toma la Calle TV. Mire, yo soy un simple civil que en estos últimos eventos, ¿no? Ha tomado la cámara, ha hecho su canal y ha estado haciendo, bueno, no solamente como usted dijo, ¿no? O sea, tomar una media hora, te vas a tu casa, ¿no? Y activas. No, yo he estado en las marchas haciendo grabaciones directamente hasta 6, casi 8 horas. O sea, desde el principio hasta final. Y yo he sido testigo de prácticamente casi todo el abandono por parte periodístico de los grandes medios corporativos hacia la ciudadanía en estos tiempos, sobre todo a partir del 7 de diciembre, donde hubo muchas matanzas, hubo muchos abusos a los derechos humanos. Y si no fuera, ¿no?, por el celular de los civiles, sobre todo en provincia, porque por la televisión no llegaba nada, por internet no llegaba nada, solo a través de las redes sociales se distinguió, ¿no?, de que había abusos, había matanzas, habían policías disparando incluso desde las azoteas, ¿no?, directamente con sus Glock ahí en las manos disparando a la gente. Entonces yo digo, ¿cuál es la posición de la ANP sobre los derechos de ese tipo de ciudadanía que quizás involuntariamente está practicando el periodismo, ¿no?, de cierta manera, pero que encuentra mucho rechazo en las redes sociales? Y yo no digo de rechazo de la opinión popular, porque esa sí ya se la ha ganado, y se la ha ganado a pulso. Pero yo me ofrezco más por el rechazo sobre todo de los fact-checkers, porque yo recuerdo que en el mes de diciembre, sobre todo, cuando tú publicabas, ¿no?, un abuso, todo eso, que aparecía, bueno, esta es información falsa, te decía, fácilmente, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que ahora el fact-checker, creo que de acá, de Perú, está a cargo del Diario de la República, ¿no? Un asociado. Hay varios. Claro, hay varios. Yo pregunto más que nada, ¿cuál es la posición de la ANP sobre garantizar el derecho ciudadano a ejercer el periodismo? No quizás profesionalmente, pero sí de manera cívica, ¿no? A manera de hacer saber, porque nosotros sabemos de que el gobierno ha estado haciendo una intentona, ¿no?, de censurar, más que nada no a los periodistas de título, sino al intento ahí pujante, ¿no?, del periodismo ciudadano, que cada vez va cobrando más fuerza. Cada vez se abren más redes, más canales, ¿no?, donde están llegando las voces del pueblo. Por ejemplo, lo último ha pasado, ¿no?, del señor congresista Nano Guerra, en las cuales los medios masivos, ¿no?, decían, señor, bueno, se ha muerto por una descompensación. Bueno, por las redes también rondan, ¿no?, muchos testimonios de que no fue tanto así. Entonces ese es el poder ciudadano ahora, ¿no?, que se manifiesta. Entonces, a la vista de que el gobierno y también otros entes, ¿no?, digitales están tratando de entorpecer eso, ¿cuál es la posición de la ANP para apoyar más que nada, ¿no?, al ciudadano, ¿no?, a ejercer su derecho sobre lo que sería
reportar? Bueno, nosotros lo hemos dicho con absoluta claridad cada vez que nos han preguntado sobre este punto y nosotros respaldamos absolutamente que la gente ejerza su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a la libertad del pensamiento. O sea, no agarrar un celular, hacer una cobertura no es algo que es exclusivo de un sector profesional. La gente tiene todo el derecho del mundo a abrirse un canal de YouTube, lo que siempre vamos a decir y a invocar, siempre con mucho más rigor a quien ejerce actividad informativa, por supuesto, pero es que contemos toda la foto, ¿no? O sea, no se puede contar una parte de la foto. Nosotros hemos reconocido absolutamente el papel que ha tenido, el papel de la ciudadanía en el registro, incluso de muchas agresiones a nuestros colegas, ¿no? Nosotros hemos llegado a tener grabaciones de agresiones al equipo de Huayca o a fotoperiodistas independientes porque habían ciudadanos que estaban en la movilización, tenían un celular y estaban transmitiendo para sus propias redes sociales y demás. Eso es válido y legítimo en cualquier democracia, al contrario, eso da un horizonte de pluralidad a los canales que la ciudadanía puede elegir para informarse. A mí, y así como soy crítica con las grandes corporaciones mediáticas, yo también he visto expresiones de la prensa alternativa que son muy propagandísticas. Entonces digo, son válidas, son propaganda, pero no lo llamemos periodismo, porque el periodismo no es propagandístico, no debería ser propagandístico. Y así como le criticamos a las grandes corporaciones de, miren, Claro, esta campaña tomaste... Y eso es crítico, del otro lado también tenemos que decirle, tienes todo el derecho a protestar, todos, como yo he ido a muchas marchas, pero no he ido con mi carnet de prensa, porque he ido a ejercitar mi derecho legítimo a protestar. Entonces creo que son cosas que se deben ir afinando con el tiempo, porque es bueno que en el ecosistema de medios en el país, así como hay las grandes corporaciones mediáticas, hay la prensa independiente digital, es genial que existan otras expresiones, pero si las vamos a llamar periodismo, no debemos olvidar que seas una grande corporación, un medio pequeño o unipersonal, hay principios básicos del periodismo que no se pueden resignar, ¿no? Claro. Y ustedes estarían dispuestos a ayudar, ¿no?, a esa ciudadanía, más que nada, a un poco a alinearse, ¿no?, con lo que sería lo profesional, algo así, con las prácticas profesionales. No, sí. y no así, claro, porque... A ver, yo lo que les puedo recomendar es como formación, ciudadano. o sea, se puede hacer formación y capacitación, de decir, no sé, tú hace un momento me decías, ¿no? Las grandes corporaciones han dicho de Nano Guerra que se descompensó, pero corren informaciones por la... Claro, es un periodista, no lo puede ser. O sea, yo no... Claro. No, pero vemos porque son por ejemplo, rumores, claro, pero... vemos en Canal 4, Sí, en correcto. Juliana, ¿no?, que dice, podría. Claro, ¿no? pero hay que... Claro. No, es que yo no santifico la televisión de carácter nacional, hay muchos errores y por eso decimos que los canales de autorregulación tienen Incluso que ser muy finos. muchos de los presentadores ni siquiera son periodistas. Es que no hay que estudiar, o sea, yo sí soy de la postura y aquí ni siquiera lo hablo como presidenta de la sea, ANP, no son lo hablo como periodistas periodista. de cartón. Para mí no es necesario un cartón para ser periodista, ojo, ¿ah? Nosotros tenemos colegas en el Daten del Marañón, en Abancay, donde no enseñan periodismo y hacen una actividad informativa ejemplar. Lo que pasa es que el periodismo tiene principios básicos que hay que tenerlos como brújula, ¿no? La técnica se aprende. Yo estoy segura que tú haces mejores videos probablemente que yo, que pasé por la universidad hace 20 años. O sea, la técnica se aprende. Lo que hay que tener es una formación sólida en valores para que ganes credibilidad, para que la gente diga, oye, yo le creo porque sé que es un periodista que no me lanza un rumor, sino que lo ha corroborado, que lo ha confirmado, que sabe que su mejor capital es la credibilidad. Y en eso cualquier ciudadano se puede hacer experto en eso y bienvenido el ejercicio de la libertad de expresión y opinión, ¿no? Pero la ley en este país no te exige tener un título o una colegiatura para ejercer actividad informativa. Y eso es un principio que nosotros defendemos porque tenemos afiliados que son periodistas prácticos. Ya. ¿Alguna última palabras para la ciudadanía, ¿no?, sobre todo de provincias que ha estado, ¿no?, con el celular en la mano y ha sido testigo y ha dado a conocer mucho, a nivel internacional sobre todo, de los abusos, ¿no?, para que no paren, ¿no?, en ese ejercicio, que no se dejen amilanar por este gobierno, ¿no?, donde ya las botas militares ya se sienten cada vez más cerca a la cabeza de cada uno ya?
Sí, no, animarlos a que sigan haciendo esa práctica. El registro que han hecho durante las últimas movilizaciones ha servido como material en su momento para corroborar realmente qué pasó. Cuando un efectivo policial te dice, no fuimos nosotros, se golpearon entre ellos, y luego tienes un video ciudadano que prueba que fue el policía el que le arranchó el celular a un colega, tienes un material documental que es importante para la actividad. Así que no vean, y si alguien intenta decirles que no pueden expresarse, que no pueden opinar, no resignen nunca los derechos fundamentales. La ANP es una organización que defiende derechos y libertades y que, así como los defiende, también es crítica cuando las líneas de la valla ética se cruzan, ¿no? Pero eso no quiere decir de que porque alguien o en las grandes corporaciones mediáticas o en la prensa alternativa haga algo mal, uno diga, oye, hay que cerrar todos los medios masivos o eliminar la prensa alternativa. Un caso aislado o dos o tres no hace una que lo último que están haciendo más que nada es para ahuyentar a la gente, ¿no? A que ponga el celular en la mano, ¿no? Bueno, pero eso siempre tiene efectos contrarios, ¿sabes? Eso es como la censura. Cuando tú quieres censurar algo, se hace más viral que nunca, ¿no? Claro. Entonces pareciera que quienes formulan legislación y eso no se dan cuenta de eso. Pero que lo hacen de manera muy torpe también. Por eso, las medidas represivas siempre tienen un efecto en contrario. Ya, bueno, pues eso fueron las declaraciones de la señora cabeza de la ANP. Señores, bueno, eso sería todo por el momento. Le agradezco mucho su intervención. Bueno, ya estamos por retirarnos. Estamos como ustedes verán, en el monumento de los mártires de Uchucchacay. Por la verdad murieron, por la verdad lucharemos. Y eso es el espíritu periodístico que debería tener cada uno de los peruanos. No es necesario, como dijo la señora, no es necesario tener un cartón. Tú tienes el derecho de ejercer el reportaje y aún así también el periodismo. No hay nada que te pare, hermano. Bueno, sin más, señores, les agradezco mucho su estadía. Ya nos estaremos conectando seguramente en el transcurso del día. Les agradezco que pongan un like, que pongan un compartir y recomienden a sus amigos los canales que están en el comentario destacado. Y si están en la posibilidad de hacerlo, ahí hay un número YAPE y un número PLIN. Muchas gracias, señores. Que tengan buenas tardes.